Continuamos en el living, recibimos ahora a Juan Pablo Méndez. Estaremos hablando de los hitos de la campaña a través de las redes sociales que sabemos que han ocupado un lugar fundamental en esta campaña electoral. Vamos a comenzar hablando obviamente de lo oficial, o sea, de lo que han trabajado cada uno de los partidos y después de otros acontecimientos que también se han dado. Gracias por acompañarnos, un gusto enorme recibirte. Muchas gracias, un gusto estar acá con ustedes. Bienvenido. Bueno, ¿cómo definirías esta campaña, que es la consigna de la jornada? Se le estamos preguntando a la gente, pero vos que haces el análisis más puntilloso también a través de lo que son las redes sociales. Sí, es mi expertise y es a lo que me voy a enfocar ahora, y te la describiría como una campaña rara en comparación a las anteriores. Yo vengo siguiendo campaña política desde hace 2 elecciones para atrás, en profundidad y analizándola y viendo cómo iba Uruguay en comparación con los trends extranjeros, ¿no? Lo que está pasando en otros países a nivel electoral en el mundo digital. Siempre parecía que veníamos un poquito atrás, que algunas cosas no iban a llegar. En estas elecciones en particular, te diría que si me entrevistaban hace un mes pensaba lo mismo. Ahora en esta recta final o casi final, por ahí le podemos poner un signo de interrogación. Está rara, está rara. O sea, se enrareció al final. Sí, en esta última semana se enrareció un poco. Venía siendo una campaña en lo digital muy chata, muy conservadora, podemos decirlo. Sí. Ahora podemos entrar en... Pero un poquito lo de siempre, no se ven grandes cosas novedosas por lo menos en las principales campañas de los principales partidos, que son los que monitoreo. Y bueno, nada, en realidad como que todos jugando a lo seguro, ¿no? Un poquito, tal vez en la campaña de Andrés Ojeda se encuentran piezas en el mundo digital que son un poquito distintas a lo que estábamos acostumbrados a ver previo a las elecciones. Las otras, las de Álvaro Delgado y Yamandu Orsi, son como muy tradicionales. Te diría que pasadas de tradicionales. Todas las piezas son como, bueno, la de Delgado siguiendo mucho la línea de lo que hizo la calle Pou hace 5 años, muchísimo, desde la estética, la manera de comunicar, etcétera, intentando como seguir por esa línea. Y la de Orsi también muy institucional, ¿no? Como muy frente amplio, muy institucional y bueno, conservadora en cierto punto también, ¿no? Hablabas de la de Andrés Ojeda, que si bien fue rupturista en muchas cuestiones, incluso tema de conversación de todo el mundo, no fue solamente digital. Y eso a mí me llamó la atención. No es que él tenía una estrategia para lo digital y una para los medios masivos. Las mismas piezas audiovisuales se veían en ambos vehículos, en ambos canales. ¿Por qué eso? Sí, en realidad Andrés Ojeda tiene hoy unos 20 anuncios más o menos en el mundo de Facebook o Instagram dando vueltas. La campaña oficial de Andrés Ojeda. De esos 20 anuncios, muchos los vemos también en la televisión, los escuchamos en la radio, y hay otros tantos que no, que están específicamente planificados para redes. Hay muchísimos flyers con estética que no tiene nada que ver con la campaña política. Coloridos. Yo te hablo de los videos, yo te hablo de los videos. Los videos sí, en la mayoría. Hay algunos que apelan al humor y que son en formato redes sociales y que hablan de votarlo a él, pero que no tienen tampoco ningún logo, ninguna institucionalidad del Partido Colorado, ni tampoco inclusive de Andrés Ojeda. Son militantes diciendo que lo van a votar, etcétera. Claro. Muy que parezca casero, que eso es una muy buena fórmula en redes sociales, porque es lo que funciona mejor. Hoy todo el marketing, inclusive el privado, está como intentando parecer natural, ¿no? Sí. Parecer casero, parecer hecho en casa. Y Andrés Ojeda tiene piezas de eso, y después tiene las piezas que son flyers, estáticas, de placas, que también tiene una serie de placas que una no tiene nada que ver con la otra. Ninguna tiene que ver estéticamente con lo que vemos en la televisión o con las piezas más institucionales. Todas apuntan mucho al público joven, porque además uno puede ver dónde pauta cada candidato, a qué públicos le está pautando en Facebook y en Instagram por lo menos. Uno puede hacer ese análisis, ver las piezas que está pautando y a quién le está llegando. Le llega mucho a los jóvenes. Ojeda va mucho a los jóvenes y mucho a los jóvenes del área metropolitana sobre todo. Pero cuando digo jóvenes digo 25 para abajo, ¿no? Los que van a votar por primera vez. Ahí está apostando todo y lo hace con una inversión muchísimo más grande que la de los otros candidatos en el mundo digital. Bueno, recién se acaba de ir Robert Silva, candidato a vicepresidente por el Partido Colorado, y es cierto que surgió en estas últimas horas una noticia que tenía que ver con que el Partido Colorado era uno de los que menos invertía a nivel de la campaña electoral, precisamente en redes sociales,
Algo que muchos decíamos, bueno, pero entonces le regalarán la pauta publicitaria, porque si no, no se explica la cantidad de horas que está a través de las redes. Respecto al resto de los candidatos, ¿de cuántas publicaciones o pautas estamos hablando? Porque me parece interesante para poder comparar. Decíamos 20 Claro. a Andrés Ojeda y el resto por dónde Sí, viene. esto es preparándome para venir a conversar con ustedes, hice como una especie de análisis de qué está pasando en Instagram y en Facebook. Bien. Vale la aclaración porque esto no es desde que inició la campaña hasta ahora, inversiones, los montos que va a manejar ni la cantidad de anuncios, sino lo que están usando ahora en esta última... Este último empujón. En este último empujón. O sea, les diría que en esta última semana Ok. Andrés Ojeda tenía la campaña oficial, ¿no? Porque Sí, después sí. vamos a hablar de todo lo que es el resto. Pero la campaña oficial de Ojeda tenía 20 anuncios en Meta, más o menos invirtiendo unos $16.000 en esa publicidad. O sea, tenía invertida. Orsi está invirtiendo $2.000 más o menos en publicidad en este momento, muchísimo menos. O sea, para que se hagan una idea, Ojeda lo que está invirtiendo en esta última tirada es más que todo el resto de los partidos sumados. Buah. Pero muy lejos. O sea, el que lo sigue es Álvaro Delgado, está con $5.000. Estoy hablando solo de Facebook y de Instagram y estoy hablando solo de la última semana. No quiero como hacer... Claro. Enfático en que eso enfático es a en nivel el total. general, claro. Sí, es verdad que Ojeda está haciendo publicidad desde que terminó la interna. Lo hemos visto en todos los medios. Y también es verdad que también puede ser el que se esté gastando los últimos cartuchos ahora, ¿no? También los otros candidatos hay que entender esas lógicas de que los otros candidatos piensan que puede haber un mes más de elecciones para ellos. Ojeda está intentando entrar a eso, pero digamos, si no lo gasta ahora, ¿cuándo? Los otros pueden estar como Sí, sí. también orejeando un poco esa situación, pero Especular es un poco. muchísima la diferencia. Bien, y en cuanto al contenido, ¿tuviste la posibilidad de analizar por qué fue cada uno de los candidatos? Hablando un poco, recién mencionaba la institucionalidad, la estética, lo que se quiso decir con cada una de las decisiones de un equipo, que en realidad son equipos de comunicación Sí, que trabajan claro. con cada uno de los candidatos. Sí, efectivamente. Andrés Ojeda tuvo, para empezar con él, muchos contenidos diciendo que ganar al Frente Amplio. El Frente Amplio no puede volver, iba por ahí. Y en esta última instancia cambió totalmente, radicalmente su comunicación a estoy a 2 puntos o 3 puntos de poder ser el próximo presidente y a dedicarle un poco más de... apuntar un poco más en contra de Delgado, digamos, Claro. en decir yo puedo, antes nadie pensaba que yo podía llegar a esta instancia, ahora Sí, puedo cierto. llegar a eso, entonces se corrió un poco de lo que es el Frente Amplio. Como les decía, Delgado fue por una línea, tiene hoy por hoy en su pauta corriendo, les decía, unos 19 anuncios, 20 anuncios, casi la misma cantidad que Ojeda, pero con una inversión mucho más chica, de $5.000. Y apuesta mucho al gobierno de la calle Pou. O sea, hay pauta con Javier García, con Arbeleche, con Sí, apostó como la Argimón. continuidad, ¿no? 100%, es muy poco. Recién en las últimas horas sacó una pieza que la sacó creo que en televisión también y que la está pautando un poco fuerte, que es contra el Frente Amplio directamente, que creo que muestra un esquina de pasacalle Malvin. del Frente Amplio Sí, con y, ese y logo. se va cerrando y bueno, ahí va. Y dice el Frente Amplio, no. Pero por lo general todo lo demás es él y el equipo de gobierno. Es como muy, además estéticamente, intentando seguir a lo que es la campaña del 2019 de la calle Pou. Creo que, bueno, es la misma campaña, pero 5 años después queda como un poquito Vetusta. vieja, ¿no? Como vetusta. Y Orsi tiene... está tirando como muchas cosas distintas. Por un lado, está pautando en Canelones fuerte con su gestión y con su origen como canario. Y lo importante de tener un presidente que sea de Canelones y que sea del interior. Está pautando muchas placas que tienen que ver con distintas propuestas específicas del Frente Amplio y las está pautando específicamente para los públicos de interés de eso. Para darles un ejemplo, habla del Instituto Nacional de Colonización y de darle más hectáreas y lo pauta en Florida. Claro. Lo pauta en el centro del país. Habla del turismo y lo pauta en el este del país, en Claro. Maldonado, en Rocha. Está haciendo Más micropautas en ese direccionado, sentido. si se quiere. Exactamente, sí, con las propuestas, con este tipo de contenidos que tienen que ver con Sí. propuestas Mucho más específicas y con segmentado. placas, va muy segmentado. Lo que llama la atención es que tanto Álvaro Delgado como Orsi están teniendo mucho más éxito, por lo menos sus contenidos están llegando mucho más a personas que superan los 40 años. Claro. Y Ojeda está muy centralizado en personas que están
abajo de los 25 años. En el medio, está entre 25 y 40 años, hay como una lucha ahí a ver quién le llega a ese público. Yo no sé si habrá estudios de dónde está ese 8% de indecisos, ¿no? Porque todas las encuestas van más o menos eso. ¿A dónde los encuentro? Hay mucha pauta, sí, en el área metropolitana, Montevideo y en la frontera entre Montevideo y Canelones. Y después hay pequeñas pautas en el interior del país con temas específicos en el interior del país. Delgado copia mucho lo que hacía la calle Pou de... Va a Colonia, pauta en Colonia. Va a Cerro Largo y pauta un clip de Cerro Largo. De recuerdo. Como muy en eso. Los otros dos candidatos hacen una campaña en lo digital, me refiero a Orsi y a Ojeda, que no va de la mano con su actividad en terreno, digamos, por así decirlo. Y hay que decir también que Mieres, el Partido Independiente y Manini también están pautando casi lo mismo que el Frente Amplio hoy por hoy. O sea, unos $2.000 más o menos tenían en pauta en este momento en redes sociales, ¿no? Es un terreno que puede ser un poco más económico para este tipo de candidatos que pagar minutos en televisión o en radio, que puede ser un poco más... o vallas en el espacio público, que son todos más caros, ¿no? Pensaba también, porque centralizamos muchas veces los discursos en la fórmula presidencial o el candidato a presidente, pero también estamos disputando la conformación del Parlamento y las listas internas dentro de los partidos. También se juegan todo, la 404 y la 40 se están sacando los ojos. ¿Cómo se ve? O, por ejemplo, también uno ve a Pedro Bordaberry con una comunicación muy distinta a la que tiene Ojeda, ¿no? ¿Cómo conviven esos dos mundos? Sí, es mucho más difícil de hacer un paneo general de... Hay departamentos en donde la interna del Partido Nacional, lo vemos en el mundo digital, estoy hablando, se están arrancando los ojos porque es o un diputado o el otro el que va a entrar. Claro. O sea, se sabe que va a ser del Partido Nacional, pero hay una... O sea, es mucho más la competencia interna que con otro partido. Entonces, está difícil. La inversión de Pedro Bordaberry, por ejemplo, es 100% sin mostrar casi a Andrés Ojeda. O sea, toda su campaña en medios digitales es él y casi no aparece Ojeda. Inclusive no aparece en texto casi, como que al final aparece y Ojeda presidente. Pero toda su campaña, que es una campaña de inversión bastante grande, no tan grande como la de Ojeda, ni cerca, en el medio digital, no lo menciona. Es como muy fuerte su figura. Claro. Y otra cosa que me llamó mucho la atención es los blancos con Ojeda. Esa campaña... O sea, lo que terminan denunciando en la Corte Electoral, ¿a vos te sorprendió lo pautado que estaba o qué? ¿Qué fue es que están pautando muchísimo blancos con Ojeda. Están gastando, o sea, están invirtiendo $3.500, $4.000 en este momento. Yo les digo, es... prácticamente lo que está invirtiendo más el que Partido Nacional. El Partido Nacional con su campaña central de Álvaro Delgado. Es muy fuerte la campaña que están haciendo en medios digitales. ¿Y efectiva? ¿Qué es lo que muestran? Bueno, a mí me han aparecido banners, pero no mucho más. No sabes quién está atrás. Al principio no entendía de dónde los salía. videos de Fossati los vimos. Claro, pero digo, lo que te aparece orgánicamente en las redes. Es Fossati ensobrando y diciendo que está trabajando para. Y muy lo que les comentaba hoy, esos contenidos que parecen como caseros de alguien que se dice blanco. Yo la verdad no los conozco porque son por lo general gente del interior del país, de líderes locales, que algún edil, por ejemplo, del Partido Nacional, que dice yo en esta voy con Ojeda. Y esos son como más testimoniales y como apelan un poco al anímese a salir, o sea, como somos todos lo mismo, venga para este lado esta vez, presten el voto a Ojeda, que es básicamente el discurso de Fossati, pero sí llama la atención la cantidad que se invierte. Los sectores están invirtiendo mucho también. Lo que se juega este domingo, sobre todo, es el Parlamento. Entonces, hay grandes inversiones del Partido Comunista, del MPP, ni que hablar de la 40, de la 404. Hay distintos tipos de contenido. Creo que los más agresivos dentro de la institucionalidad son el Espacio 40 y el Partido Comunista, que uno ataca al Frente Amplio y el otro ataca mucho a lo que fue este gobierno, pero son los que se animan un poco más a ser agresivos, digamos, más confrontativos. Sí, más confrontativos, te diría, sin faltar el respeto. Creo que son campañas como bastante cuidadas, son de sectores, obviamente, pero que agarran clips de los candidatos de la oposición,
Sí, contrincantes y Le traen toman un el poco el archivo. pelo, le traen el archivo, etcétera. Sí, sin lugar a duda. Eso llama un poco la atención. Y después, en cuanto a lo que son las listas del Partido Nacional, salvo la 40, el resto están como muy... es muy homogéneo lo que veo yo en las piezas. Es difícil distinguir a uno del otro. Bien. Claro. E inclusive cuando empezás a recorrer el país y ver las diputaciones y cómo se están compitiendo a nivel O sea que hay una en el mundo estética digital, general. es muy no salen. Creo que el espacio 40 la ha pegado con elegir el amarillo y salirse un Claro. poco del azul, pero después el resto es lo mismo y además el discurso de los videos, las pautas, O sea, los el contenidos que contenido. vemos Sí, la similar. 404 varían está mostrando demasiado. equipo de gobierno, Sí. que somos el gobierno, dicen Sí, ellos, sí. que es gran parte de hoy jerarcas que están en filas del gobierno. Y llama la atención en el Partido Independiente, por ejemplo, Pablo Mieres está pautando muchísimo a distintas figuras, desde el presidente de la calle Pou hasta el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, valorando su trabajo como ministro de Trabajo. Mirá. Esa es su manera de mostrar, digamos, Claro, y su manera de convencer. Sí, y sí. también apunta un poco a intentar llegar al Senado y no permitir la mayoría en el Senado del Sí. Frente Amplio, pero me llamó mucho la atención como un compilado que tiene, que empieza con la calle Pou. Yo dije, bueno, va a ir por muy oficialista y después mezcla al presidente del Frente Amplio, a dirigentes sindicales, Sí. a distintas figuras diciendo que hizo, algunos diciendo muy buen trabajo, otros valorándole cierto trabajo. Y por otro lado, para terminar con otro de los partidos que hoy parece que no va a tener una votación tan buena, que es Cabildo Abierto, ellos están pautando mucho sobre adultos mayores y hombres. Tienen mucho más segmentado en Claro. masculino a su público. No estoy hablando tanto de que ellos lo elijan, sino que los resultados que están teniendo, de a quién se le Son están ahí. mostrando sus Va por anuncios, ahí. Es ahí. son a hombres y sobre todo hombres claro, mayores. y siguen la tendencia. Sí. Yo sin me quiero lugar a meter dudas. en la parte extraoficial, que fue una de las también motivo de discusión en las últimas horas, sobre todo con la presencia de bots en la transmisión de YouTube del Partido Colorado. También se habló por parte de Andrés Ojeda, que es candidato colorado, de una campaña en Chastre. ¿Qué podemos decir de esa parte, de la que está un poco en las sombras? Bueno, eso es cuando comenzábamos la entrevista, yo les decía, está rara esta La que última enrareció semana. la campaña. Porque lo enrareció bastante, hay algunas cosas que son... no es la primera vez que vemos que un candidato o una campaña compra bots. Es algo que sucede, se compran bots. Para quien no sabe, capaz que hay bueno público aclararlo. que no sabe, ahí va, bots Está bueno es como sacarle la comprar un venda de- robotito, ahí va, como que parezca que me están dando un me gusta, me están dando 1000 me gustas, pero al final de esos 1000 me gusta que me dieron, capaz que 900 son un robot que me dio esos Claro. Es como 900 que me se gustas. No es acercaba al real. acto por el choripán. Exactamente. Pero llevado nivel a la digital. masividad y lo digital. Exacto, y en el mundo digital ha pasado, me acuerdo en la campaña pasada, un par de ejemplos de los dos lados, además, de imágenes trucadas, de actos que parecía que había mucha más gente, Multiplicados. porque en realidad era repetida, estaba muy mal hecha. Pero Sí. en este caso, lo que pasó fue que el candidato del Partido Colorado, Andrés Ojeda, tuvo un acto que transmitió, hizo por streaming, y pagó, o alguien pagó bots robots para Sí. que parezca que más gente la estaba mirando de lo que lo estaba mirando. Lo raro fue que él arriesgó a sacarse un poco cartel con eso, ¿no? O sea, fue a Twitter y dijo, miren, 30.000 personas me están mirando, vieron este Sí, acto. sí, sí. 40. 40.000 dijo, bueno, perdón, 40.000 personas. Y uno miraba los comentarios y aparecían comentarios que no estaban bien escritos, que parecían o en otro idioma, Sí. o de usuarios muy extraños que claramente no eran uruguayos o no eran ni siquiera humanos, y quedó como muy evidente eso. Tanto que Es llamativo que no te hayan percatado de que era muy evidente. es muy raro, porque uno hubiera creído que la campaña, o sea, las personas que trabajan en el mundo digital, ya sea con Andrés Ojeda o cerca, o con los sectores que lo apoyan, etcétera, vienen haciendo una campaña digital fuerte, con mucha inversión, y que realmente de las tres que están en competencia, te diría que es la que está la que por cada dólar que invierte recupera mejor. Después hay que ver si eso se traduce Sí. en votos, pero recupera, tiene mejores resultados. Y de repente ese error que es medio infantil en el mundo digital, que es nada, tener
salir a decir eso, permitirle al candidato que salga a decir eso cuando sabemos... O sea, ya todos vimos esos comentarios, pero además hasta YouTube mismo después hace la limpieza. O sea, va a ver Y los dejó y en dice, 7.000. no, todo esto lo borro y le quedan 3.500, 4.000 reproducciones a ese video que tenía 40.000. Además, se pueden comprar bots más especializados o menos, ¿no? Como Eso, más finos eso. y menos. Hay bots, digamos, más truchos, por así decirlo, y bots que parecen más uruguayos, que se disfrazan más parecido a lo que podría ser ¿Se un puede decir consumidor que uruguayo. es de mayor o menor calidad? Sí, hay de mayor y mejor calidad y también hay de industria nacional, no te diría, pero digamos sí, bots que puedan ser entrenados en Argentina o en Sí, sí, Uruguay, sí. cosas de que puedan Rioplatense, llegar sí. a pasar un poquito de una manera más real. Esto fue un costo muy bajo, obviamente, o sea, pagaron un bot muy barato, claramente, porque era un bot Sí, sí, que... sí, sí, sí. Hay muchos, si hoy vemos candidatos, líderes políticos, etcétera, que van, tuitean algo y tienen una cantidad de me gustas después, y si uno se pone a analizar, va a encontrar que hay cuentas que no son reales. También hay ejércitos de personas que van atrás, o sea, movidas, pero ya pensadas con humanos atrás, y también hay robots que van. Pero por lo general son muchísimo más, o sea, no llama la atención. Después nos van a Más decir, miren qué sutiles de cantidad que repente, tuve, claro. como para que... Llamas mucho la atención. Y con respecto a lo que denunció Ojeda, de bueno que supuestamente Los videos. hay, bueno, Hubo está una- vinculado sí. directamente con el Frente Amplio. Eva presentó la denuncia, ¿no? Tengo entendido Formal. que En cruzó Mendoza. a Argentina y Sí. presentó la denuncia porque son contenidos generados allá. Yo los estuve intentando arrastrar en YouTube y no los encontré. Sí Supuestamente a la los empresa bajaron. sí a la empresa. Entonces es como medio difícil porque los bajaron como demasiado rápido. Sí es verdad que hay contenido generado aquí en Uruguay y fuera de Uruguay que está jugando en contra de los tres candidatos principales. O sea que hay movidas, digamos, turbias, por Sí, decirlo de alguna claro, manera, sí, sí. para contra los tres candidatos. Se pueden encontrar en la biblioteca de anuncios de YouTube o en la biblioteca de anuncios de Meta. Yo ahora estaba mirando porque hay un personaje español que hace poquito desembarcó en Uruguay, fue a entrevistar a Yamandu Orsi. Sí, el periodista, sí. Sí, no sé si es No, sí, calificarlo no sé, como verdad. periodista, pero... Él se autodenomina periodista. Él es uno de los dueños de La Derecha Diario, que es un medio argentino, junto Trabajaba con en un El Mundo, argentino, y que han trabajado en campañas de medios digitales fuertes, con Bolsonaro, con Milei, etcétera, y que hoy por hoy están en Uruguay. O sea, llegaron a Uruguay. Una cosa que uno siempre hubiera pensado... va a ser más difícil que lleguen, etcétera. Somos muy poquitos, además es como bastante fácil darse cuenta cuando están operando este tipo de actores, que son actores, te diría que sin ética en el mundo digital y que operan en el mundo digital desde lo más subterráneo. Es bastante peligroso, se podría decir, y hoy están trabajando en Uruguay. Hoy de mañana veía que el diario La Mañana, que está Muy vinculado mínimamente a Cabildo asociado con Cabildo Abierto, Es de Cabildo. Es de es de Cabildo Abierto, Sí, es de los Manini. está pautando a este señor español, hablando de Orsi. O sea, un medio... Por lo general los medios de prensa no pautan, no ponen plata para que sus contenidos se vean. Bueno, Mira. hoy tú entras a la biblioteca de anuncios de Facebook y ves que La Mañana está pautando declaraciones de este señor español en contra de Orsi. Vos decís, bueno, están acá, entonces llegó esto, Claro. y es medio un bajón. Sí, sí, no, y que cada vez va a ser más frecuente, ¿no? También es cierto que, digo, este tipo de maniobras que ya están instaladas en otras partes del mundo... Claro. Sí. Era imposible Es verdad pensar que que no también- llegara. No, o sea, Sí. ya va a estar. Sí, claro. Es verdad que el circuito uruguayo es muy chiquito en comparación con otros circuitos. O sea, ustedes piensen en que toda nuestra población cabe en la ciudad de Buenos Aires y está bastante digitalizada desde hace muchos años. Entonces, sí es verdad que esto iba a terminar llegando y que puede generar algún daño. También es verdad que desmontar, como pasó también con la operación que hicieron con Orsi meses atrás, ¿no? Cuando sí, se la lo- Remera Celeste. no, Remera Celeste. bueno, eso se desmontó, eso en otro país. Hay gente que todavía sigue creyendo en eso. O sea, en un país gigante como No, Brasil o totalmente. Argentina, ¿no? Sí, sí. Pero igualmente es una cosa a tenerle Claro. como mucho cuidado. Está bueno que los actores
políticos puedan Quería- como comprometerse a trabajar en eso, a observar eso. Quería preguntarte por dos figuras, dos asesores, tanto el de Orsi como el de Ojeda son asesores extranjeros, ¿no? Tenemos a Leix San Martín, que es un discípulo de uno de los mayores asesores internacionales en campañas, es un hombre muy conocido y además muy costoso también. Y después tenemos un argentino. ¿Se nota la mano de ellos? ¿Se nota esa mirada de experiencia de otro juego, de otros países? Bueno, no es la primera campaña que trae asesores en el mundo digital de extranjeros. En realidad... Ellos hacen todo, más allá de lo digital. Sí, entran en todo. Yo creo que también han entrado en todo en la campaña de la calle de Pau y en la de Daniel Martínez hace 5 años atrás. O sea, había asesores extranjeros ahí. Está un poco lo de... venís de afuera, tenés como cierta chapa, digamos, en eso. Y también hay como círculos de lo que funciona en un país y en otro país y en otro país. ¿Por qué no lo experimentamos y va a funcionar acá? Y muchas veces es así, funciona. Traen eso. A veces son más caros, a veces son menos caros. Y también está poco claro qué rol... quién termina tomando las decisiones o qué rol juegan, ¿no? No están como muy blanqueados esos asesores. Y eso es peligroso porque pueden jugar en distintas canchas. O sea, pueden jugar en una cancha oficial, pero también en una cancha... Yo lo que te quería preguntar, complicado, es el tema de los bots. Porque leí por ahí... ¿Querés comprar unos? No. Leí por ahí que había cierta dificultad para rastrear quién podría haber sido quien compró. Diferente es el tema de los videos en YouTube, que allí se hizo como la trazabilidad o aparentemente se realizó. Pero precisamente con el tema de los bots, que fue un tema de discusión del fin de semana pasado, ¿se puede rastrear? ¿No se puede rastrear? Es muy difícil de rastrear quién compró esos bots. Es muy difícil. Prácticamente imposible saber. Prácticamente imposible, te diría. O sea, necesitas invertir muchísimo dinero para conseguir a alguien que pueda llegar a hacerte esa trazabilidad y aún así probarlo. Es difícil. Podés como concluirlo, pero probarlo es muy difícil. Juan Pablo, agradecerte por estos minutos. La verdad es que me quedo con la sensación de que la alfabetización digital, el conocimiento por parte de la ciudadanía cada vez va a ser más importante, que la gente pueda entender, que pueda descifrar qué es real, qué no. Es algo que es un desafío que tenemos también como país y que habría que implementarlo desde bien temprana edad, ¿no? Porque esto obviamente que se va a quedar y cada vez se va a perfeccionar más. Entonces es el ojo humano el que puede llegar a marcar la diferencia. Gracias por tu tiempo. Un gusto recibirte. Gracias a ustedes por recibirme. Gracias.